Y estamos en el versículo 8. Le pido que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 8 de Primera de Timoteo. Lee la palabra del Señor. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oramos. Señor, tú que eres majestuoso, Señor, tú que mereces toda gloria, toda honra, mereces toda nuestra devoción, mereces todo nuestro servicio, Dios. Te rogamos a ti, Señor, que aún en nuestras debilidades, en nuestros pecados, Padre, a veces en medio de las distracciones que tenemos, en medio del servicio, tú puedas confrontarnos a través de tu palabra, Señor. No queremos salir de aquí igual a como entramos, Señor. Queremos ser confrontados, edificados, Señor, y motivados a obedecerte. Hoy nos confrontamos con esta palabra en cuanto a lo que es el servicio, Señor, estos hombres que tú has llamado como ejemplo de servicio. Te rogamos que nos ilumines, Señor, a través de tu palabra, que podamos entender cómo debemos conducirnos en tu casa, Señor, y cómo deben ser esos hombres llamados, Padre, para ser ejemplos de servicio a toda la grey. Te doy gracias por tu escritura, por tu espíritu que nos permite entender, Señor, y nos enseña cada día. Te ruego por cada hermano que se ha acercado en el día de hoy. Señor, edifícanos a cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a no ser obstáculo para la edificación de tu pueblo. Y te ruego por aquellos amigos que se han acercado, que dentro de este tema puedan, Señor, ser confrontados con su pecado y tengas misericordia de ellos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El llamado a servir es el honor más grande que puede haber. El llamado a servir, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos es un honor muy grande, es algo muy importante para este país. El hecho de que alguien pueda participar de lo que es el ejército del país, que protege el país, que defiende el país. Siempre he sido impresionado con el honor que son tratados los militares en nuestro país. Usted se acerca a muchos lugares donde hay un militar, hay alguien que ha servido a este país y usted ve cómo son tratados en este país. Son tratados con honor, son tratados con dignidad. Se tiene un respeto muy grande hacia estas personas que han servido a la nación en este aspecto de defender a nuestra nación. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve en un núcleo donde habían americanos y yo estaba recién llegado, apenas hablaba inglés y probablemente todavía no hablo muy bien, pero en aquel momento aún menos. Y cuando mencioné mi inglés muy confuso, que mi padre fue militar, que sirvió a la milicia de los Estados Unidos y que yo había nacido en una base militar, la expresión de honor que presentaron estos anglosajones fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. Y yo no sé, honestamente, en todos los servicios que pudo haber hecho mi papá, probablemente lo que hacía era mondar papas, como a veces algunos militares. Estoy seguro que corría en las mañanas y probablemente a lo mejor, según lo que me acuerdo que me comentaba, trabajaba en comunicaciones, contestaba el teléfono, cosas que parecen sencillas. Pero me acuerdo haber recibido ese honor de ser un hijo de un militar que sirvió a este país. Es algo que no
se me olvida, y aún lo veo todavía cuando estamos en diferentes lugares y vemos una persona que ha servido a nuestro país. Personalmente me siento muy agradado de ver a alguien que ha servido de esa manera a nuestro país. Usted sabe cuántos beneficios tienen los veteranos en este país: salud, educación, ayuda financiera. Son muy cuidados por nuestro país. Y aunque reconozco el trabajo tan serio que han hecho estos servidores, reconozco la responsabilidad tan grande que tienen de defender nuestro país, y que ciertamente es de gran honor y respeto lo que hacen, debo admitir que aún el servicio que ellos ofrecen no es tan grande como el servicio que se ofrece a la iglesia de Cristo y a su reino. Aunque en este lado de la eternidad no es reconocido, claro, porque vivimos en un mundo que está reinando Satanás a través de sus entidades, el mundo nos rechaza y me entristece mucho cómo aún nosotros, la iglesia, vemos el liderazgo de servicio como algo no tan importante. Y no tenemos el mismo honor que se tiene a alguien que ha servido al país. Si hay algo en que se encarga el servicio militar, es de asegurarse en trabajar en el carácter de aquellos que le sirven al país. Yo todavía no me olvido de las palabras de mi padre, quien tuvo una juventud bastante difícil en un tiempo donde no era tan normal las madres solteras. Mi padre se crió con una madre soltera y nunca me olvido de las palabras de él, y me dijo: el ejército me hizo un hombre de bien. Sin embargo, la iglesia, que es la institución, como he dicho, más importante de este lado de la eternidad, hemos bajado los estándares del servicio a personas sin buen carácter, sin una buena moral, que lamentablemente no son un buen ejemplo de Cristo. Pensaba yo me confrontaba a mí mismo, ¿qué pensamiento viene a mi mente cuando pienso en los diáconos de una iglesia? Podemos ver a los diáconos de la iglesia con más honor que a esos militares que normalmente nos detenemos y tenemos nuestra respuesta de agradecimiento a su servicio. Y hoy me gustaría que compartamos a través de lo que hemos leído los requisitos bíblicos para un líder en la iglesia que es ejemplo de servicio, para que podamos servir todos a Cristo con honor. Veremos primero esta palabra diácono. Tomaré un poquito de tiempo para hablar sobre esta palabra diácono a través de algunos versículos bíblicos, y así podamos tener un entendimiento claro de este término que está en todo el Nuevo Testamento. Y podamos así contestar entre esta predicación y la próxima predicación algunas preguntas que surgen de este texto. Y para empezar, como he dicho, quiero hablar sobre lo que significa esta palabra diácono. Es una palabra muy común dentro de las iglesias, una palabra que es mencionada frecuentemente. Pero creo que es una palabra que no ha sido estimada y estudiada correctamente. Esta palabra diácono lo que significa es servidor. También vemos una versión de esta palabra, una palabra derivada, diaconía, que significa servicio. Vemos también la palabra diaconeo, que implica para servir. Eso es lo que significa esa palabra. De hecho, en el español, cuando nosotros leemos la palabra diácono en nuestras Biblias, es una transliteración. Hemos tomado la palabra del griego y la hemos transliterado al español. Pero es una palabra que ciertamente no existe en el español, sino los traductores en ciertas ocasiones. Esa palabra que significa servidor, en ciertas ocasiones en la Biblia la vemos como diácono, pero sigue siendo la misma palabra en el griego.
la palabra aparece algunas 100 veces. Y en la mayoría de las veces no se traduce como diácono en la transliteración al español, sino que se traduce como servir, como ministrar. Y en algunas instancias se traduce como administración. Pero si vamos un poquito más profundo en la palabra y vemos el significado original y cuándo era más utilizada en el contexto bíblico, la palabra diácono se utilizaba para alguien que servía especialmente comida, que se encargaba de servir, como nosotros vamos a un restaurante y tenemos a aquel famoso aquí en Estados Unidos, aquel famoso server, aquel que nos lleva la comida, que nos pregunta, el mesero en español, deberíamos decir, algunas otras palabras que no conozco en nuestro español tan diverso, pero creo que son palabras que todo el mundo entiende. Y esta palabra la encontramos, por ejemplo, en el libro de Juan, en las bodas de Caná, cuando Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Vemos cómo María hace referencia a que le dice a los diáconos, hagan todo lo que él dice. Dice, diáconos, estos son los diáconos. Dice, después los diáconos sirvieron. Y vemos ahí esa palabra, vemos ahí exactamente esa palabra diáconos, eran aquellos que estaban sirviendo en la boda en la que estaban ahí. No hay un contexto de iglesia, hay un contexto normal, general, utilizando la palabra diácono. También la palabra se usa en un sentido general, Por ejemplo, si usted va conmigo a Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, nos dice ahí, porque los gobernantes son sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro, vemos la palabra diácono nuevamente ahí, es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios, es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces vemos ahí el uso de la palabra diácono, aún siendo aplicada para un servidor del Estado. Vemos también su uso general de esta palabra diáconos. También la palabra se utiliza para el servicio espiritual en general, el servicio espiritual en la iglesia y para el Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús en cierta instancia dijo, todo aquel que me diaconeo, todo aquel que me sirve, me sigue. En un sentido general para todos los creyentes. O sea que en cierta manera todos los creyentes somos diáconos del Señor. Romanos 15:25, esta palabra es utilizada también en este contexto. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, para el diaconeo de los santos. Vemos también, está por tantos sitios, pudiéramos estar aquí toda la tarde mirando la palabra, pero estos versículos creo que son necesarios. En Hechos 20, versículos 19, dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de los gentiles de los judíos. Dice, he servido, he diaconeo al servicio con toda humildad. Vemos al apóstol hablando sobre esto. La tenemos también esa palabra en una importante, Primera de Corintios 12:5, nos habla también de esta palabra en ese sentido del servicio espiritual. Nos dice ahí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vemos esa palabra ministerios, también viene de la palabra diáconos, viene de la palabra diaconeo. O sea que hay diversidad de servicios, hay diversidad de diaconeo, hay diversidad de maneras de servirle al Señor. Vemos ahí en Colosenses, por ejemplo, le habla a Epafras y le hace mención de que es un diácono. Pero todos sabemos, según el contexto, que Epafras era un anciano en la iglesia de Colosas.
no era un diácono, pero en la manera en que sirve se llama diácono. Y estas cosas importantes que las revisemos, y por qué he ido es por estos versículos bíblicos, es porque en cierta manera todos los que somos creyentes, todos los que hemos sido salvados por Cristo, en ese sentido general y en ese servicio espiritual, todos somos diáconos. Ahora bien, debemos, por ejemplo, ir a Filipenses 1:1 y ver esa distinción, el por qué entonces hay unos hombres en especial que le llamamos diáconos. Vamos a Filipenses 1:1, el primer versículo, nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Vemos precisamente Pablo escribiéndole a la iglesia, y cuando Pablo le escribe a la iglesia, le está hablando a todos los que hay en la iglesia. Dice a todos los santos, incluyendo absolutamente a todos los que están ahí, pero ahora hay una clasificación que incluye también a los obispos, que sabemos que es una palabra intercambiable, se utiliza de manera intercambiable con pastor anciano, en la misma posición, y también hay otro grupo que se llama diáconos. Y normalmente en este contexto con en este contexto con D mayúscula, si la podemos ver, ¿verdad? La palabra en español o en el idioma original. Vemos que hay un grupo en particular. Vemos a los santos de la iglesia, a los obispos y a los diáconos. Y vemos ahora en Primera de Timoteo, también hay un grupo en particular que se le llama diáconos también. Entonces, hermanos, vemos que la vida para el creyente es una vida de servicio a Cristo. Todos los creyentes estamos en el ministerio. Lo que acabo de decir es: todos los creyentes estamos en la diaconía. Pensar que en la iglesia los únicos que sirven son los diáconos es una gran equivocación. Y es lamentable que a veces estamos en las iglesias, y escuchaba un pastor hace muchos años que decía que venían a la iglesia las personas y pensaban, tenían en su mente como que venía un crucero. Cuando usted va a un crucero, la mayoría de los que van a un crucero porque quieren ser ¿qué? Servidos. Pero él decía: no, esto no es como un crucero, es como un barco de la Marina de los Estados Unidos. Ahí todos van a servir. En la iglesia todos hacemos diaconía, todos servimos, todos debemos servir. O sea, sería una gran equivocación pensar que el servicio es solo para los pastores y para los diáconos. Sería una gran equivocación. En la iglesia, amados hermanos, no hay espectadores. Todos somos servidores del Dios vivo. Como nos decía en 1 Corintios 12:5 que leí, hay variedad de ministerios. Hay variedad de maneras de cómo servir. Y una de las maneras en que servimos es cuando obedecemos. Una de las maneras que servimos es cuando nos ayudamos los unos a otros. El problema es que tenemos en nuestra mente que el servir solo es pararse de frente aquí y predicar, o enseñar una clase, o servir públicamente de alguna manera, algo que haga falta en la iglesia. Oh, hermano, hay muchas maneras de servir, muchas maneras de servir. Servimos los unos a los otros, aún los ancianos. Somos diáconos en la manera en que servimos. Tenemos que servir a la iglesia, cuidando a la iglesia, predicando su palabra. O sea que vemos ahí el nivel general de servicio. Vemos esa palabra diaconía en general a todos los creyentes. Ahora bien, también nos habla, ahora vamos a ver un nivel un poco más alto de esta palabra diaconía. Algunas personas ciertamente están dotadas por Dios para el servicio. Si usted probablemente todavía está en el libro de Romanos, va a Romanos conmigo, 12:7. En Romanos capítulo 12, versículo 7. De hecho, voy a leer desde el 6, me dice: pero teniendo diferentes dones, hablando de los dones que Dios ha dado a la iglesia, dones que son del Señor para la edificación de la iglesia, dice: según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe.
si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vemos que hay personas dotadas para el servicio. Vemos un nivel más alto de servicio. A pesar de que todos estamos llamados a servir, hay algunos que han sido dotados por Dios para servir aún más y más diligentemente. Vemos, por ejemplo, si usted va más adelante en Romanos 16, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo escribe y dice: salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Les ruego, perdónenme, el 15, leí el 16. Saluden a Fílogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces, esta familia nos habla el apóstol Pablo más adelante. Toda la iglesia: les ruego, hermanos, que vigilen la causa de Cristo. Y nos está hablando, está mandándole un saludo a esta familia, y perdónenme, es una familia reconocida por el apóstol Pablo por su servicio, por el servicio que dieron aún a él como persona. Vemos que son una familia servidora. Esa familia se encargó del apóstol Pablo y de las necesidades del apóstol Pablo y aún de la iglesia. Y ese tipo de servicio lo tenemos en nuestra iglesia. Yo veo hermanos, que son unos servidores, pero de una manera, hermanos, seria. Yo digo: Señor, gracias, porque puedo ver que es don que tú has dado. Tú los has dotado para eso. Que tienen un corazón para servir. Hacen lo que esté en sus manos para servir. No hay que pedirle, ahí simplemente están ahí. Y usted dice: hace falta, y ya están ahí. Y usted dice: pero ¿quién lo llamó? Está ahí disponible. Hay hermanos que Dios los ha llamado de esa manera, y gloria al Señor por eso. Debe ser el ánimo de cada uno de nosotros, aspirar a servir al Señor, sabiendo que hay algunos que han sido dotados especialmente para esto. Y ahora nos encontramos en el versículo que leímos en Primera de Timoteo, capítulo 3, y ahora vamos a ver otro nivel de servidores, Esto lo diríamos diáconos con D mayúscula, y este es el oficio de diácono. Y cuando hablamos de diácono, según Primera de Timoteo capítulo 3, ya hemos hecho la diferencia entre el diaconado que hacemos todos, la diferencia entre aquellos que han sido, son diáconos y tienen un don especial en el servicio. Ahora vamos al oficio de diácono. Ese es otro nivel en la palabra diaconía, como es utilizada en el contexto bíblico. Y este oficio de diácono, estos son líderes en la iglesia que son un ejemplo de servicio para la iglesia. Ellos no están llamados a hacer todo el servicio de la iglesia, sino que son un estándar, son un modelo de servicio para todos en la iglesia. Porque son líderes porque influencian con su ejemplo de servicio a la iglesia. Normalmente los pastores hablamos, enseñamos, los diáconos, y debemos encarnar la palabra y vivirla, pero los diáconos son el ejemplo de esa palabra vivida en cuanto al servicio se refiere. Vieron cómo Dios balancea el liderazgo de la iglesia. Tenemos hermanos que Dios ha dotado de esta manera y los ha llamado para ser ejemplos de servicio en la iglesia. El oficio de diácono no es menor al oficio de pastorear la grey. No es menor de ninguna manera en calidad, no es menor. Lamentablemente, cuando vemos en muchas iglesias, la posición de diácono es para aquel que da problemas y siempre quiere servir, pero tiene una vida desastrosa, su carácter es desastroso y lamentablemente ponlo como diácono para que ya no moleste más. Gracias a Dios, esto no es en esta iglesia, hermano. No estoy diciendo que esto es esta iglesia, pero es lamentable cómo se ha puesto el trabajo de diácono en un nivel, en un estándar tan bajo. Decía hace un rato, el ejército de los Estados Unidos no permitiría eso. No pondría a cualquiera a hacer el servicio militar. ¿Cómo es posible que a veces la iglesia caigamos en eso? En bajar el estándar cuando ha sido Dios que han dado estos regalos para la iglesia.
hombres y mujeres piadosos para servir a su iglesia. No es menor. De hecho, es tan claro que si vemos los requisitos bíblicos en cuanto al carácter para el diácono, ya nosotros hemos estudiado los primeros versículos de ese capítulo y hablaba del carácter de los hombres llamados a pastorear la grey. Y cuando vemos ahora los requisitos de los diáconos, son los mismos, con la excepción de que el pastor es llamado, es apto para enseñar. Pero en cuanto a carácter es exactamente igual. No hay diferencia en el carácter de un pastor al carácter de un diácono. El diácono debe vivir de manera piadosa de igual manera que un pastor. De hecho, lo digo de esta manera. Si hay un hermano que es diácono y usted por su carácter no lo puede contemplar como pastor, hay un problema. Hay un problema. El diácono tiene el mismo nivel de carácter porque es un ejemplo para la grey, es un líder, es una influencia para la grey del Señor. No podemos poner la posición de diácono en cuanto al tema de carácter en un segundo nivel. No lo es. Como he dicho, la razón para que la iglesia tenga ancianos y diáconos es para que sean modelos de piedad, para que toda la congregación aspire a caminar como Cristo en las capacidades que Dios le ha dado a cada uno. Y algo que es importante y que debemos salir conscientes todos aquí hoy. Todos aquí deben aspirar a vivir y a tener el carácter requerido que se requiere para ser un diácono, un anciano. Cuando se habla en la palabra del Señor sobre el carácter de los ancianos y el carácter de los diáconos, usted no piense que eso es solo para ellos. Y creo que lo mencioné en las predicaciones anteriores, pero lo repito hoy nuevamente. Ese es el llamado para todos. Cuando Jesús dice ser perfecto como mi Padre es perfecto, no le está hablando solo a los pastores y a los diáconos. Cuando la palabra de Dios nos manda a vivir en santidad, no le está hablando solo a los pastores y a los diáconos. La única diferencia es que los pastores y los diáconos han progresado en la santidad a un nivel que pueden ser un ejemplo para la iglesia. Es la diferencia, son un ejemplo. Pero ese es el llamado a todos. O sea que en cierta manera, todos aquí deben estar aspirando a vivir de una manera piadosa que puedan ser un ejemplo de servicio para toda la grey. Y que un día puedan ser llamados a ser diáconos en la iglesia. Y usted dirá, bueno, es que no todos pueden ser llamados a ser diáconos. Yo conozco iglesias que tienen 300, 400 diáconos. Gloria a Dios si tenemos más diáconos y más pastores. Eso significa que Dios seguirá enviando personas a la iglesia. Así que debemos ser un ejemplo, es un llamado para todos. Todos los servidores somos del Señor, somos diáconos. Aún los pastores somos diáconos en la manera en cómo trabajamos y servimos la iglesia. Los pastores hacen diaconía, los apóstoles hicieron diaconía y cada creyente tiene un llamado a la diaconía. Si usted va conmigo a Hechos 6, y tenemos que ser un poco cuidadosos en ser muy rápidos para llegar a una conclusión en Hechos 6, porque hay diferentes maestros que podrían opinar diferente a lo que he estudiado en este tema de los diáconos, pero honestamente en Hechos 6 a los hombres que se llamaron ahí no fueron llamados diáconos. Claro, nos ayuda a saber cómo debe ser el trabajo de diáconos, pero esos hombres se llamaron a la diaconía como somos llamados todos los creyentes a la diaconía. Y algunos de esos hombres fueron maestros, fueron evangelistas, fueron delegados apostólicos. O sea que el poner un diácono en el estándar de estos hombres pudiera ser un poco peligroso si no estudiamos profundamente las Escrituras. Pero sí nos ayuda a entender cómo debe ser el carácter y cómo debe ser la estructura y el trabajo que hacen los diáconos. Simplemente hago esa nota
aclaratoria. Pero si usted va ahí conmigo a Hechos 6, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Estos eran judíos griegos, básicamente, que venían de otros lugares, no eran los judíos de Jerusalén. Toma en consideración que la iglesia está llena de judíos que venían de otras ciudades. En contra de los judíos nativos, hace la distinción ahí, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, o sea, vemos ahí una situación que surge en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que vemos aquí que hay una necesidad de servicio. Los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, o sea que el trabajo de servir a las mesas no era que era de menor valor, era que los apóstoles deseaban que hacer lo más importante, que era el llamado que Dios había hecho de enseñar la palabra del Señor. Tenían que tomar tiempo para la palabra y para la oración, para alimentar espiritualmente al pueblo. Y se levanta esta situación y entonces buscan a unos que puedan que puedan ser de diáconos, servir en el sentido general de lo que haría un creyente por el servicio a Cristo. Fueron llamados a una tarea en específico. Y nosotros, dice, nos encargaremos. De hecho, la palabra diaconía también aparece para los apóstoles. Ahí en el versículo 4 dice: nosotros nos entregaremos a la diaconía de la palabra, al servir la palabra del Señor. Y ellos hicieron la diaconía de servir a las mesas. Y por eso normalmente llamamos, en Hechos capítulo 6, llamamos diáconos, porque se encargaron de servir a las mesas, de hacer diaconía. Y aún todavía con estos versículos, si no tuviéramos 1 de Timoteo capítulo 3, no podríamos todavía establecer el oficio de diáconos, porque aún en el libro de los Hechos todavía no vemos esa posición, ese oficio repetido nuevamente. No es hasta este momento en 1 de Timoteo 3 que hay algo oficial en cuanto a los diáconos, y aún en Filipenses, cuando Pablo escribe a los filipenses. Pero si solo tendríamos Hechos 6, no podríamos llegar a la conclusión que hay un oficio de diácono. Pero gracias al Señor que sí tenemos un oficio de diácono, y es confirmado a través del Nuevo Testamento. Aquí, como he dicho, aquí se usa el término de manera general, aunque sí hay unas características muy importantes para la estructura del oficio. Lo podemos utilizar en cuanto a cómo deben trabajar los diáconos. Por ejemplo, vemos ahí en Hechos 6 que los diáconos ayudaron a que los apóstoles pudieran continuar predicando, estudiando la palabra y orando. Ahí podemos ver cuán importante es el rol de los diáconos, asegurarse que los pastores puedan continuar haciendo la enseñanza y orando y demás. Además, también nos muestra la virtud, cómo deben vivir. Eso no ha cambiado, ese carácter que esos hombres dentro de la congregación fueron escogidos, es lo mismo que se espera de un diácono en 1 de Timoteo 3. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres que vivían controlados por el Espíritu Santo, que eran ejemplos de servicio. Y como vemos aquí en el contexto de esta carta, regresando nuevamente, te dice: este hermano me tiene por toda la Biblia, gloria al Señor, qué bueno.
Vamos a 1 Timoteo 3, que debía tenerlo marcado ahí. Ahora vamos al contexto en que estamos en 1 Timoteo, en esta carta. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo porque hay un problema de falsos maestros que sabemos que impactó toda la iglesia. Y el propósito de esta carta es decirle a Timoteo, como dice en el versículo 15, te escribo para que, porque si tardo, sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y parte del saber conducirse es que haya diáconos correctamente instalados y que sean correctamente con los requisitos, que cumplan con los requisitos bíblicos. Y vemos esto, que es algo importante en la iglesia del Señor. O sea, que el hecho de cómo nos conducimos como iglesia, debemos tener claridad en qué es un diácono y qué no es un diácono. Tenemos que tener esa claridad, si no vamos a tener problemas. Tome en consideración que Timoteo está resolviendo los problemas que están pasando en la iglesia de Éfeso, y parte es el hecho de tener hombres que no cumplen con los requisitos bíblicos, haciendo algunos oficios de liderazgo en la iglesia. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Qué es lo que hacen los diáconos? ¿Cuál es el trabajo de los diáconos? Porque vamos a ver un poco sobre los requisitos entre esta predicación y la próxima. Pero ¿qué hacen los diáconos? Pues fíjense, la Biblia no especifica exactamente lo que hacen los diáconos. El énfasis de los diáconos sabemos que no está en la enseñanza directamente, aunque sí deben ser maestros de su esposa y de sus hijos. Pero no está el énfasis del trabajo de diácono en la enseñanza, aunque pudieran ser buenos maestros. De hecho, a veces hay diáconos que probablemente terminen siendo pastor, porque se puede reconocer que son aptos para enseñar. Y eso es bueno. Un diácono, alguien que tiene carácter de diácono, que es apto para enseñar, debe ser ¿qué? Pastor de la grey, debe ser anciano en la iglesia, debe ser un obispo. Y va a haber algunos hombres que en proceso sean diáconos y sean buenos maestros. Pero el diácono no necesariamente tiene la capacidad de enseñar públicamente. Sí debe enseñarle a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios, porque es un líder espiritual en su casa. Como todo creyente tiene un llamado a enseñar. Todos tenemos el llamado a predicar, a enseñar, pero no todos tienen el llamado y la capacidad para hacerlo de manera pública y dirigir y alimentar la grey de Dios de manera pública. Vemos que el énfasis en el servicio para los que son llamados y capacitados por Dios a enseñar puedan hacer el trabajo más eficientemente. Dios ha establecido diáconos. El propósito principal es para ayudar a que la palabra del Señor sea predicada, a que el trabajo sea eficiente en cuanto a la oración, a que se pueda cuidar a la grey del Señor y que todo esté disponible para que podamos hacer esto que estamos haciendo en este momento. Estos son hombres llenos de la verdad de Dios, a pesar de que no tienen que ser aptos para enseñar lo que no está en juego, y lo vamos a ver en los requisitos, es que tienen que ser hombres llenos de la verdad de Dios. Deben ser hombres que viven la verdad de Dios, no solo que la saben, sino que viven la verdad de Dios y hacen todo lo posible para que esa verdad que los salvó y los sostiene llegue al pueblo de Dios. Si vamos a describir el trabajo de los diáconos, ese es el trabajo más importante que tienen los diáconos. Viven sabiendo que tienen que hacer todo lo posible para que esa palabra de Dios sea predicada, esa palabra de Dios edifique a los hermanos, esa palabra del Señor salve a los perdidos. Y eso requiere muchos detalles, muchas funciones que hacen los diáconos en las iglesias. Todos servimos, como he dicho, de una manera u otra, pero el oficio de diácono no es para cualquier persona. Los diáconos son líderes en la iglesia, y de la manera que lideran los diáconos es con su ejemplo, es con su vida. Los diáconos van a influenciar la vida de la iglesia. Si tenemos hombres en el diaconado que no cualifican según los requisitos bíblicos, van a afectar la grey del Señor, porque lideran con su ejemplo. De la misma manera que no tendríamos un pastor que no cumple con los requisitos en cuanto a carácter, tampoco podemos negociar que haya un diácono que no cumpla con los requisitos bíblicos.
Como he dicho, no es para ubicar a alguien con un estándar menor, no lo es. La santidad de la iglesia se va a ver afectada. Yo he tenido la triste experiencia de estar en iglesias donde la posición de diáconos es para cualquiera. Se ríe y está todos los domingos, es puntual y ya es diácono. Hermanos, la iglesia se afecta cuando exponemos a líderes que no tienen un carácter bíblico. Cuando Dios utiliza a un hombre o a una mujer para servirle, Dios mira el corazón. Dios escoge la integridad, escoge la virtud. Nosotros no deberíamos escoger menos. Aunque nuestra vista es corta, no es como la de Dios, pero aún en nuestra vista, delante de nosotros, debemos escoger la integridad, debemos escoger el buen carácter, debemos escoger la virtud por encima de gente disponible que quiera servir. Todo tiene que ver, según lo que vamos a continuar estudiando, con la integridad de corazón, con un testimonio de piedad. Dios llama a hombres que piensan según su voluntad, que piensan según su corazón, que buscan su justicia y rechazan el pecado. Tienen un corazón para cuidar, que tienen misericordia como Dios tiene misericordia, que son obedientes al Dios Santo, que tienen un corazón que desea la gloria de Dios. Como dice en Hechos 13:22 sobre David, dice: un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Así deben ser los hombres llamados al diaconado, así deben ser los hombres llamados al ministerio. Servir en la iglesia oficialmente, como es el caso de los diáconos, porque sirven de manera oficial, es liderazgo y necesita ser reconocido según el estándar bíblico. Por eso es que usted ve en esta iglesia, aquellos que llevan más tiempo, los diáconos se presentan ante la congregación, son recomendados por los ancianos y son presentados delante de la congregación. Y en la congregación, después de haber visto por un tiempo la virtud, después de haber visto el servicio abnegado, la vida de un carácter piadoso, entonces la congregación confirma a los diáconos. Pero no puede ser que sea el mejor amigo del pastor, que tiene una vida despiadada, pero es el más confianza que tiene con el pastor. No, hermanos, no, para nada, para nada. Nadie debe estar ocupando un oficio bíblico sin haber sido examinado espiritualmente, absolutamente nadie. Esto no se trata de familia, esto no se trata de amistad, esto no se trata de conveniencia, esto se trata de adorar a nuestro Dios que es santo. Hablábamos esta mañana en cuanto a la adoración, y allá Usa estaban cargando el arca del pacto, se iba a caer el arca del pacto, Usa tocó el arca del pacto y murió en el acto. Dice que la ira de Dios fue desatada ahí. ¿Tendrá Usa buenas intenciones? Sí, pero es que esto no se trata de buenas intenciones. Dios nos ha dado claramente las escrituras, no para nosotros opinar sobre ellas, sino para nosotros seguirlas, ponerlas en nuestro corazón, en nuestra mente y obedecerlas. Es algo serio, amados hermanos. No es que el hermano, es que es tan buena gente. No, hermanos. Hay requisitos bíblicos y nosotros tenemos que honrar la palabra de Dios, porque eso es lo único que es conveniente. Todo lo demás nos va a hacer daño como iglesia. Vamos a ver algunas 5 características de los diáconos. No se preocupe que no las vamos a ver hoy. Ya, no se preocupe que no las vamos a ver hoy. Pero vamos a ver por lo menos 3 de ellas de manera rápida. Y la semana que viene estudiaremos las otras 2 y también veremos las características para las mujeres servidoras, las mujeres en la diaconía. Y yo sé que va a tener muchas preguntas. Los reto a estudiar esta semana sobre eso. Lo primero que encontramos en la vida de los diáconos, de igual manera, es la misma exigencia bíblica para los pastores. Lo vemos aquí en este versículo. Vemos en ese versículo 8, fíjense que hay una frase importante: de la misma manera. De la misma manera. O sea que el contexto del capítulo 3 nos está hablando de los pastores, nos está hablando de los requisitos de los pastores, y ahora empieza el versículo 8 diciendo de la misma manera. ¿A dónde nos está llevando? A los versículos anteriores.
¿Habrá alguna diferencia? Nos está diciendo, de la misma manera que estos son los requisitos, ahora vamos a hablar de este nuevo grupo de personas que debe vivir de la misma manera. Dice ahí que deben ser, el diácono dice también los diáconos deben ser dignos. Ahí vemos nuestro primer punto, la primera característica, un paso antes, la primera característica de un diácono de manera bíblica, el primer requisito es un buen carácter personal, buen carácter personal. A veces la gente dice, no, es que yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Y lo dicen de mala manera en el aspecto de que dicen un carácter fuerte a aquel que es volátil, que dice, no, eso no es un carácter fuerte, es un mal carácter. Un carácter fuerte es aquel que se adapta a Dios, que se obedece a Dios y que controla sus emociones. Un carácter fuerte es el que nos describe aquí la palabra del Señor, es una persona digna, es una persona con buen testimonio. Es una persona que tiene integridad espiritual. Esta persona, un diácono, es reconocido por su piedad. La piedad es virtud en su vida. No puede ser una persona orgullosa, no debe ser una persona controversial, porque entiende la seriedad del servicio al Señor. Es una persona digna, es una persona que hasta cierto punto nos sale, wow, yo quisiera vivir como este hermano. Claro, sabiendo que este hermano vive como Cristo. Sabiendo que este hermano vive como Cristo. Pero una persona que es digna, que decimos, Señor, gracias por la vida de este hermano. Gracias porque tiene una vida digna de ser un ejemplo para la Grey. Es digno. Vemos también que nos habla de una sola palabra. Debe ser digno y debe ser de una sola palabra. Eso es parte del buen carácter personal. Es digno, es de una sola palabra. Lo que significa ahí es que no tiene dos lenguas. Y usted dice, pero es que nadie tiene dos lenguas. Pero eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué significa con que no tiene dos lenguas? Es que usted ve personas que hablan con esta persona, le dicen algo, entonces ahora van y hablan del mismo tema con otra persona y porque es conveniente dicen otra cosa. Es una persona de dos lenguas. Es una persona con una lengua mentirosa. Es una persona que por conveniencias puede cambiar la situación, puede hablar de manera diferente en el mismo asunto. Y un diácono no debe ser una persona de dos lenguas, debe ser una persona de una sola palabra. De una sola palabra, una persona que tiene integridad al hablar. No le dice una cosa a alguien y luego va por ahí diciendo otra cosa diferente a lo que dijo. No habla con hipocresía, sino habla siempre la verdad. Y usted va a ver que si se equivoca porque es un pecador, irá y pedirá perdón y corregirá lo que haya dañado, sabiendo que somos todos pecadores y eso puede pasar. La diferencia es que el verdadero, el que ha sido llamado, va a ir y va a pedir perdón por cualquier cosa que haya hecho mal. Vemos también que es una persona que no debe ser dado al mucho vino. ¿Qué nos habla en cuanto a no ser dado al mucho vino? Tenemos en consideración el contexto. En este tiempo se tomaba el vino mezclado con agua. Era la bebida común porque el agua era dañina al cuerpo en la mayoría de las ocasiones. Y el ministerio, hermanos, no es para una persona adicta al vino. El ministerio no es para personas que no pueden controlarse, que la bebida los controla, que los vicios los controlan. De hecho, yo lo expando un poco más. El no es nada más no ser dado al vino, es que nada te controle que no sea el Espíritu de Dios. El problema es ese, que hay personas que se entregan a los vicios. Hay personas que lo controlan todo, aún el teléfono te puede controlar. Estamos hablando aquí de una persona que se controla, que tiene dominio propio. Y vemos aquí que la palabra nada más no se refiere a que no te embriagues. Porque lo decimos, no, es que yo no me embriago, pero a lo mejor te pasas con personas que son bebedores. A lo mejor te pasas en ambientes, en barras, en lugares donde no debes estar. Eso es un no. Eso es no para ningún creyente, menos para un diácono. ¿Cómo es posible que tengamos un diácono que sea conocido por andar con los borrachos de la ciudad? O que vayamos a cualquier barrio y los encontremos ahí. No, hermano, no se puede. De hecho, yo
Podríamos leer Proverbios 23, nos habla claramente de cómo se considera el alcohol. Te va a atrapar, vas a caer en sus garras. Yo le di un consejo a todos los que están en el liderazgo, como lo hice la vez anterior que hablé de este punto. Si usted aspira al liderazgo de servicio como diáconos, aún a cualquiera de los creyentes que son servidores, a que se abstenga del alcohol. Absténgase del alcohol. No quiero con esto imponer legalismo ni nada, hermanos. No es ese el tema. Usted se puede tomar una copa de vino, perfecto, eso no es pecado. Bueno, dependiendo de sus motivaciones. Porque si sus motivaciones son el placer, si sus motivaciones son aparentar algo que no es pecaminoso. Yo les doy un consejo, absténgase, hermano. Si usted realmente aspira al liderazgo, tiene que sacrificarse, empiece por ahí. Sacrificando algunos vicios, no nada más del alcohol, la glotonería, un montón de cosas que debemos abstenernos. Dice que no deben ser amantes, dice en el próximo, dice ni amantes de ganancias deshonestas. No deben ser personas, los diáconos, amantes del dinero. Aquí estamos repasando algunos requisitos que ya hemos visto de los pastores. Este hombre toma en consideración que los diáconos ayudan con la administración del dinero en la iglesia. Imagínese usted que tenga una persona ahí codicioso de ganancias deshonestas. Va a estar en una tentación grande. No podemos permitir hombres que sean amantes al dinero, que sean amantes a los recursos, porque esto lo va a poner en tentación a deshonrar al Señor. Esto es una persona que no ama el dinero, que reconoce que el dinero simplemente es un recurso dado por Dios. El hombre de Dios va a cuidar y va a guardar diligentemente su corazón de la codicia. Tiene la habilidad de librarse de la tentación de la codicia. Estos son hombres que Dios en esos temas va a ser notable, que han dominado este amor por el dinero y las ganancias deshonestas. Mas nunca debe ser un hombre conocido por esto. El hombre llamado por Dios al ministerio, no hay nada en la tierra que lo ate. No es ambicioso, no es avaro. Está muy claro que su ciudad está en el cielo, está con el Señor. También ya vimos el buen carácter. Ahora miraremos una vida en la verdad. Lo vemos ahí en el versículo 9. Dice que los diáconos, dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Una vida en la verdad. El diácono vive una vida en la fe. Y cuando hablamos de la fe, vive en todo el contenido del Evangelio, en todo el contenido de la palabra del Señor, de lo que ha creído, de lo que dirige su vida, su sistema de creencias, de valores que vienen desde la palabra. Y habla de un misterio, dice que guarda el misterio de la fe. Sabemos que un misterio era algo escondido, pero ahora es revelado. Y en este caso en específico está hablando del Nuevo Testamento. En ese momento había que asegurarse que había un diácono que reconocía el nuevo pacto, que reconocía la fe según escrita en el Nuevo Testamento, según Cristo, porque era necesario por todos los judaizantes que había. Tenía que ser un hombre que guardara el misterio de la fe que fue revelado en el Nuevo Testamento. Era una verdad que no era conocida en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelada en el Nuevo Pacto. Lo que nos dice en general es que los diáconos deben ser doctrinalmente sostenidos por la verdad revelada. No tan solo en el Nuevo Testamento, sabemos que de toda la Escritura. Los diáconos deben ser un ejemplo de su fe, de cómo creen, de lo que creen. Deben ser un ejemplo a la grey. No deben tener dudas en doctrinas fundamentales del Evangelio. Usted no podría tener un diácono con dudas sobre la soberanía de Dios en la salvación. Eso sería un grave error. Sería un ejemplo para la grey que no debemos tener. Los diáconos deben ser ejemplo en todo y especialmente en lo que han creído. Deben tener una conciencia limpia. La conciencia no los está acusando, es lo que dice el apóstol Pablo. Están en su fe muy claros en todo lo fundamental del Evangelio y su conciencia no los está acusando. Entre más grande la teología del diácono, más fuerte será su conciencia.
La conciencia es algo importante, hermanos, porque alimenta nuestra obediencia en lo que creemos. Si usted empieza a violar su conciencia día a día, usted terminará en graves problemas y una gran deshonra al Señor. Necesitamos que los diáconos sean hombres que sean ejemplos de la verdad, que vivan, estén sometidos a la verdad y tengan una conciencia limpia haciendo esto. Para terminar en el día de hoy, el punto número 3, que lo vemos ahí también, y de manera rápida porque son cosas que hemos estudiado en los domingos anteriores. Nos dice también en parte en el versículo 10 que también estos sean sometidos a prueba primero, que sean sometidos a prueba primero. Deben los diáconos tener un servicio a Dios probado, un servicio a Dios probado. Fíjense que el apóstol Pablo utiliza un verbo presente, que sean puestos a prueba. Esto es constantemente, esto no fue que en el pasado ellos probaron ese carácter, no es que constantemente tienen que probar su carácter en cómo se conducen en su vida cristiana. Deben ser siempre evaluados en el servicio a la iglesia. Cuando un hombre se escoge para diácono, ya ha estado diaconando por años. Esto no fue algo que empezó hoy, ya ha estado diaconando por tiempo. En esta iglesia, como había comentado, y en otras iglesias, creo que debe ser la regla para toda iglesia, los diáconos deben ser propuestos por los ancianos y los diáconos deben ser confirmados por la iglesia en cuanto a carácter. Porque es muy difícil para los ancianos ver todo lo que pasa en la vida de los diáconos. Pero sí en la iglesia podrá dar testimonio público de la vida de piedad de este diácono. Debe ser alguien probado en el servicio. ¿Cómo usted pondría a alguien que nunca ha servido? ¿Cómo usted pondría a alguien como diácono que no ha estado sirviendo nunca? Cuando todos tenemos un llamado a la diaconía, todos tenemos un llamado al servicio. Si usted no está sirviendo ahora que no es diácono, tampoco lo hará cuando sea diácono. Tampoco lo hará. Porque no hay nada que lo limite para servir. No hay absolutamente nada que lo limite para servir. Hermanos, todos en cierta manera, como he dicho, somos diáconos. Todos estamos llamados a servir a Cristo. Y hoy quisiera que aquellos que sienten que son espectadores, que hayan sido confrontados en el día de hoy. Todos estamos llamados al servicio. ¿Cómo empiezas a servir? ¿Cómo estás listo, preparándote para servir? Vive de manera digna, empieza por ahí. Vive de manera digna, vive una vida piadosa. Vive una vida obedeciendo al Señor. Vive en la verdad. Que la verdad no sea solo aquí, sino que sea en todo tu andar, en tus manos, en tus pies. Se puede ver la verdad del Evangelio. Con una buena conciencia, que sigues tu conciencia, pero esa conciencia ha sido nutrida por la palabra del Señor. Sírvele a Dios cada día. Hay tantas maneras de servirle. Tantas maneras de servirle. Empieza a hacer preguntas. A veces dice, es que no sé, a mí nadie me ha dicho. Empieza a hacer preguntas. Sírvele a tus hermanos. ¿Sabes cuántos servicios hace falta? ¿Sabes que tenemos viudas en esta iglesia que le hace falta una visita? Que hace falta que le hablen. Usted sabe que tenemos hermanas que son madres solteras. Si usted probablemente pueda ayudar a esa hermana. Claro, en el caso de los varones con su esposa, obviamente. Hay tantas maneras de servir. No nada más en el servicio público. Hay muchas maneras de servir. Claro, a veces somos tentados porque queremos servir solo en los lugares que se ve. Entonces, tenemos que ver si tenemos un pecado de orgullo. Empieza a servir donde no se ve. Dios honra a los que le honran. Algún día será notable para todos. No te preocupes por eso. Tú sirves para Dios, no sirves para los hombres. Hermanos, sirvamos al Señor. Cristo es el ejemplo supremo de servicio. Cristo es el diácono por excelencia. Cristo es el ejemplo, hermanos. Cristo puso su vida en servicio. No vino a ser servido, sino vino a diaconar, vino a servir, vino a poner su vida por muchos.
Puso su vida en la cruz del Calvario, sirviendo primeramente a Dios y sirviendo a cada uno de nosotros que hemos sido salvados por Él. Cristo es el ejemplo supremo del servicio. En Lucas 22, versículo 27 dice: ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. En Mateo 20, 26 al 27 dijo: no ha de ser así entre ustedes, hablando de los gobernantes y de la gente de este mundo, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, será su diácono. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su diácono, será el servidor. Hermanos, en el ejército de los Estados Unidos, la conmemoración más grande es la medalla de honor. La medalla de honor. El presidente de los Estados Unidos entrega personalmente, de parte del Congreso, una medalla de honor a aquellos que han servido a su país. Si usted habla con un militar, usted sabe cuán gran honor es ese. Cuán gran honor es ese. Todo servicio es reconocido. Y parece algo grande que el presidente de los Estados Unidos detenga todos sus asuntos y te entregue una medalla de honor reconociendo tu servicio. Pero yo les digo algo, hermano. No va a haber nada más grande que un día estemos delante de la presencia del Cordero, delante del Hijo de Dios, delante del Rey de Reyes, delante del Señor de los Señores. Y todo servicio se ha reconocido por Él. A Él no se le escapa una, hermanos. Sirvamos a Él. Sirvamos a Cristo, sirvamos a su iglesia, sirvamos a nuestros hermanos. Que nos detengan, que nos digan: hermano, qué bueno que quieres servir. Hermanos, sirvamos al Señor. Oremos a Dios. Señor, tú eres tan bueno, Señor. Tu palabra nos confronta, Padre. Tu palabra nos confronta cada día para seguir pareciéndonos a Cristo, Señor. Él es nuestro ejemplo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña que debemos servir. Señor, qué privilegio y qué honor, Señor, ser un soldado tuyo. Qué privilegio y qué honor de poder servir en este tiempo de agonía, en la guerra espiritual que vivimos, Señor. Qué gran honor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando no hemos servido como tú nos has llamado a servir. Perdónanos, Señor, cuando estamos esperando reconocimiento de los hombres. Señor, perdónanos, Señor. No nos basta con ver tu servicio. Perdónanos, Señor. Permite que cada día, Señor, podamos ser diáconos tuyos, ministros tuyos, Señor. Podamos ser ejemplo de servicio, de una vida abnegada, de una vida obediente, Señor, de una vida encarnando tu palabra, Padre. No solo con palabras, sino con hechos, Señor. Permite que nuestras esposas, los esposos aquí presentes, los hijos, la familia, los perdidos, Señor, sean impactados con el servicio de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre, te lo rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a identificar a aquellos hombres que tú has llamado oficialmente para ser diáconos en la iglesia, Señor. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría, Señor. Queremos hombres, Señor, que son líderes, Señor. Son líderes en la manera en cómo te sirven, Señor. Son ejemplo a la grey, Padre. Te doy gracias por aquellos que tenemos, Señor, sirviendo en este tiempo. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por su ejemplo, Padre. Te rogamos que nos ayudes como iglesia
y que tú sigas levantando hombres, Señor, para tu servicio, de manera general, pero también de manera especial, Señor, para que podamos seguir predicando este evangelio, podamos seguir sirviendo y cuidando a tu grey. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén.